El doctor está conectado, entonces él les va a hablar ahorita. Sí, ahorita les voy a compartir mi pantalla, por favor. Y lo primero que les voy a decir es que no se espanten en el sentido de que las clases prácticas necesitan de un gran insumo teórico, pero ese insumo teórico es de un insumo teórico significativo, si vale el término. Es decir, que todo lo que aprendamos, tanto en teoría como en práctica, lo que se tiene que hacer es aplicarlo en un contexto real y inmediatamente, ¿no? Entonces, no se espanten que para la primera competencia, que es descripción macroscópica, se necesite el insumo teórico del capítulo 2 al 8 del Robbins. Y en realidad, todas las competencias que llevemos, manejo de la muestra, interpretación del reporte anatopatológico, etcétera, todas necesitan ese insumo teórico. Pero no se preocupen, no vamos a preguntar cuál es la caspasa X y Y, sino que es, porque eso se lo dejamos a la parte teórica, ¿no? Sino que necesitamos la parte, el insumo más significativo. No sé si todos están viendo mi PowerPoint. Sí, se ve. Mejor se ve. Ya. Ahora. Entonces, sobre este esquema que les voy a decir ahorita, es que vamos a ir casi en toda la práctica y tal vez incluso no solo esta práctica, sino que el próximo año en patología especial les sea útil este esquema, este flujograma, o tal vez incluso para otras materias se pueda aplicar. Nosotros hemos hablado de lesión en este capítulo, sin embargo hemos hablado de lesión reactiva y neoplásica, o perdón, lesión reversible e irreversible. Esa es una manera de clasificar del Robbins las lesiones, sin embargo ahorita les voy a hablar de una clasificación que no está en el libro del Robbins, pero que es más macro, más general, más grande. Entendemos a la lesión como un daño, ¿no ven? Esa lesión, si vale el término, como en México, puede ser de dos sopas. O puede ser una lesión reactiva o puede ser una lesión neoplásica. Entendido a una lesión reactiva como estímulo-respuesta, causa-efecto. Quitas la causa y generalmente se quita el efecto. Y entendido a una lesión neoplásica como que sí también tiene una causa, un origen, una etiología, pero generalmente cuando quitas la causa, se quita, no se quita la neoplasia. Para entender de una manera más clara, concisa y precisa, siempre se les va a presentar un ejemplo. Y en este caso sería, si yo soy de piel clara, voy al sol, no me protejo con protector solar, ni un, ni un gorro, etcétera, y me quemo, ¿esas quemaduras solares son lesión reactiva o neoplásica? Neoplásico. ¿Sí? Me voy y me quemo al sol. Reactiva. Reactiva. Reactiva, ¿no? Reactiva. Por el hecho de que si ya no me voy al sol más, en unos días o semanas se regenera mi piel. Pero si voy al sol por más de 15, 20 años, no uso protector solar, soy de tez blanca, en mi región geniana, o sea, en la parte de la mejilla, me aparece una lesión exofítica irregular, anfractuosa, heterogénea, que al principio medía 0,3 centímetros y en 3 semanas ha llegado a medir 1 centímetro. Esa lesión de bordes poco definidos es de color café negruzco. A la palpación está adherida a planos profundos. ¿Qué pensarían con esa descripción? Una neoplasia. ¿Qué es neoplásica? Exacto. Y lo más importante ahorita en este punto es que si me quito del sol, ¿se me va a quitar el cáncer de piel? No. No, para nada. Entonces, en general, siempre hacemos esta distinción, todos los médicos, seamos especialistas o no en cualquier campo, en general, cada día nosotros recibimos a los pacientes y el paciente, a menos de rara vez, viene a saludarte o a darte un regalo, generalmente viene con un problema. Y ese problema es que tiene una lesión, un daño. Esa lesión puede ser reactiva o puede ser neoplásica. Obviamente, que nosotros no es lo mismo decirle a un paciente que tiene quemaduras solares, que tiene cáncer de piel, ¿no ve? El camino para esta es por aquí
el camino para la neoplasia es por otro lado, es decir, el diagnóstico, el pronóstico, el tratamiento es muy diferente. Entonces, les voy a decir que generalmente más del 90% de las lesiones que van a ver en su consultorio, de cualquier especialidad, menos si son oncólogos o patólogos, va a ser reactiva, ¿no ve? De esas reactivas, las que acaban de ver ahorita, por ejemplo, son las A, o sea, las adaptaciones celulares, hiperplasia, distrofia, atrofia, metaplasia. También puede entrar la displasia, que es un paso antes de quién, de la neoplasia. También entra la necrosis coagulativa, lipohepática, enzimática de la grasa, las calcificaciones. También pueden entrar las itis. Y en realidad aquí es importante que tomen en cuenta esto, porque dentro de tú como médico en tu consulta externa vas a ver lesiones reactivas casi siempre, más del 90%. Y de esas lesiones reactivas, más del 90% van a ser itis, o sea, faringitis, amigdalitis, pancreatitis, duodenitis, pancreatitis, esofagitis, gastritis. Si no me creen, empiecen a pensar en alguna enfermedad que hayan tenido o hayan escuchado. Les aseguro que 8 o 9 de 10 respuestas van a terminar en itis. Es decir, que la inflamación es una lesión reactiva y es una de las más frecuentes. Pero eso no quiere decir que nosotros nos acostumbremos a un diagnóstico de patrón y diga tal síntoma y signo asociado a tal cosa y es inflamación, o sea que si es inflamación le voy a dar antibiótico y le voy a dar paracetamol. Muchas de las veces que nos equivocamos como médicos y subestimamos la sintomatología de un paciente es cuando nos acostumbramos tanto a que venga con ese patrón ese paciente, porque les voy a decir que sean de cualquier especialidad, entre 7 a 10 diagnósticos usuales van a hacer. ¿Qué quiere decir eso? Que si eres ginecólogo, si eres pediatra y demás, en tu consulta externa vas a ver 7 cosas cada día las mismas. Y eso tiende en 10 años, en 20 años, tal vez a aburrirte como médico y tal vez hacer de manera mecánica el diagnóstico y el tratamiento hasta en tu computadora pones copiar y pegar el tratamiento. Para ayudar a este problema es que hay, generalmente hemos dicho que las reactivas son itis. Y generalmente la inflamación, aunque no es la única causa la microbiológica, puede ser una bacteria, la más común. Entonces le das antibiótico y le das sus AINES, ¿no? Sus antiinflamatorios no esteroideos y vas como que te va funcionando como paciente. Sin embargo, hay algunas veces donde los patrones no concuerdan, las enfermedades se solapan, se sobreponen y no puedes llegar a un diagnóstico porque simplemente tu manera de hacer diagnóstico es por patrón. Si ahorita yo les digo, paciente obeso, hipertenso, diabético, 68 años de edad, su motivo de consulta es dolor precordial irradiado al brazo izquierdo, en tu emergencia está con sudoración profusa, taquicardia, taquipnea, ¿qué hipótesis diagnóstica generaría? ¿Qué puede tener este paciente? Infarto de miocardio. Exacto, cualquiera, incluso si le preguntas al de la tiendita de la esquina de tu casa que tiene esto, el paciente te va a decir que tiene infarto. Sin embargo, este diagnóstico les aseguro que ahorita lo están haciendo por patrón, porque si les digo que las enzimas cardíacas están en niveles normales, el electrocardiograma está sin alteración, ¿qué me podrían decir? Es decir, les digo, no parece ser infarto. ¿Qué otra posibilidad tendría? Doctora, así con enfermedad coronaria. ¿Como cuál enfermedad coronaria? ¿Hay aguda? ¿Una enfermedad coronaria aguda? Por ejemplo, una angina, te puedes decir, digamos, una angina de pecho. Pero les digo que hemos descartado que sea hasta la de Prince Metal, no, ni siquiera funciona la nitroglicerina, no es una angina. ¿Qué podría ser? Gastritis. Una gastritis podría llegar a tener un dolor referido precordial torácico, podría ser, aunque poco probable, pero sí, algunas vísceras podrían producir esta sintomatología.
pero les decimos que las amilasas, transaminasas están normales, la ecografía abdominal todo normal, ¿qué podría tener este paciente? Eso es bien usual, cada año nos pasa lo mismo. Si les preguntamos en unos meses más algunas causas de dolor precordial difuso, como están llevando semio y están llevando fisiopato, nos van a decir unas 4, 5, hasta 7 pueden llegar. Pero ¿qué pasa si no son ninguna de esas 7? Ahí hay que tener un método, no se preocupen porque hay una clase especial para métodos de razonamiento clínico y clasificación, pero en general tenemos al de patrón que han usado ustedes y necesitamos que desarrollen otro que es el método hipotético deductivo. Ese método hipotético deductivo nos garantiza que aunque no hayan visto previamente a ese paciente o esos signos y síntomas, lleguen al diagnóstico. ¿Y qué tiene que ver con lo que estoy hablando ahorita? En general, viene tu paciente, tiene una lesión. Esa lesión generalmente es 90% de las veces reactivo. Y más del 90% de esas causas son itis. Entonces, capaz y te acostumbras a tratar a todos tus pacientes con antibióticos y paracetamol, ¿no ve? Que la mayoría de las veces capaz y sí te funciona, pero va a haber una vez que no. Además, no se olviden que estas lesiones reactivas, que pueden ser fibrosis, cicatriz, trombosis, adaptaciones celulares, inflamación, edema, necrosis, etc., todas estas, de una manera u otra, en una medida u otra, perdón, tienen riesgo de producir ¿qué? De hacer la transición a ¿qué? A neoplasia. De hecho, han visto tres que son bien importantes, ¿no? Una es la hiperplasia, que es una división controlada, pero cuantas más veces se divide una célula puede mutar e ir a cáncer. También la metaplasia, que es un cambio en la lectura genética, pero no es un cambio genotípico en realidad, pero sí lees otros genes, que es riesgoso de que progrese a neoplasia. Y aunque no crean, la mayoría de las veces que tenemos factores asociados a cáncer son las itis, las inflamaciones. Es por eso que no nos gusta tener itis, no nos gusta tener inflamaciones. Una gastritis por Helicobacter pylori por muchos años te podría dar un linfoma o también te podría dar un adenocarcinoma. Entonces, también hay que tomar en cuenta que muchas de las veces que nosotros diagnosticamos lesión reactiva ya era cáncer, pero como hacemos por patrón y no tomamos en cuenta ciertas cosas, entonces diagnosticamos a la neoplasia muy posteriormente cuando nos hemos equivocado. Era una inflamación, por ejemplo una amigdalitis de mucho tiempo que pensamos que era una faringoamigdalitis, pero en realidad ya era un linfoma de las amígdalas, podría llegar a confundirse. Entonces, en muchas de las veces que nosotros diagnosticamos una lesión reactiva, ya era una neoplasia. Y es por eso que en nuestro medio, cuando le decimos a un paciente que tiene cáncer, automáticamente él y sus familiares piensan sinónimo de ¿qué? De muerte. Entonces, en nuestro país, generalmente diagnosticamos el cáncer demasiado tarde. ¿Por qué? Porque la confundimos con una lesión reactiva. ¿Por qué? Porque generalmente nuestros médicos están solo usando el método de patrón y no han desarrollado un pensamiento crítico con un razonamiento clínico hipotético deductivo que puede llegar a diagnosticar. Y el paciente, o tú como paciente, o tú como médico, yo creo que esperas tener esa capacidad de llegar a un diagnóstico sin haber visto previamente en alguna ocasión los síntomas y signos. Me refiero al método de patrón. Entonces, ¿por qué muere el paciente en nuestro medio con cáncer? Uno, porque lo han hecho ir a todos los consultorios, lo han rebotado de un lado al otro, tenía gastritis, no tenía gastritis, hasta lo han mandado al psiquiatra, porque ya no saben qué hacer, porque sigue con los síntomas y signos, pensando que era una lesión reactiva, sin embargo, desde el principio ya era una neoplasia. Y cuando ya es demasiado tarde, hasta el paciente se diagnostica el solito cáncer, entonces lo traen al oncólogo y es muy difícil ya curar al paciente. Otra de las causas por qué muere un paciente con cáncer en nuestro medio es porque esto es costo dependiente.
los medicamentos de última generación blancomoleculares son muy caros. Hay medicamentos blancomoleculares para el cáncer que pueden curar el cáncer, como el cáncer de mama, pero son muy caros. Entonces, ¿por qué les he dado este esquemita? Porque la primera competencia es descripción macro, es decir, a ojímetro me tienes que decir qué cosa. Si es lesión reactiva, si es lesión neoplásica. Si es reactiva, te voy a preguntar si es fibrosis, si es hiperplasia, hipertrofia, atrofia, si es itis, etc. Y si es lesión neoplásica, te voy a preguntar la tercera pregunta, si es benigna o si es maligna, o si es borderline. Y en benigna y maligna me tienes que decir con su nombre y apellido. Por eso es que va a haber una clase especial de nomenclatura, aunque nos vamos a adelantar un poco a las clases teóricas, ya que las últimas clases teóricas las doy yo, los dos últimos capítulos, pero sin embargo, para esta competencia vamos a tener que adelantarnos un poco y llevar la parte de nomenclatura. Entonces, a ojímetro, si me va a decir si es reactiva o neoplásica, fíjense cómo sí o sí necesitas todo el insumo teórico del capítulo 2 al 8. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Algo así ya se les había adelantado antes. A ver, me estoy pudiendo. Ya. Vamos a tener y vamos a ir con velocidad como estamos viendo estas clases para tener el insumo teórico. Pero para desarrollar la competencia, o sea, las clases prácticas en sí, la primera competencia, por ejemplo, es descripción macroscópica. Te vamos a enviar la guía práctica, que es un documento de Word de 1 o 2 hojas, donde te dice descripción de la competencia. Te explica en pocas palabras qué es la competencia. Luego, siempre hay que entender que una competencia tiene tres saberes: saber conocer, saber hacer y saber ser. Aquí te da la competencia desglosada y lo que necesitas de insumo básico para esa competencia. Por ejemplo, en saber conocer, que es la parte clínica, te digo aquí, necesitas el Robbins del capítulo 2 al 8. También necesitas saber qué es lesión reactiva, qué es lesión neoplásica, reactiva versus neoplásica. También te dice que tienes que definir ejemplos de 7 parámetros de la descripción macro. Entonces te dice todos los insumos teóricos que necesitas. Después te mencionan el saber hacer, que es el salto al hacer algo con esa información, que es en general a ojímetro llegar a un diagnóstico. Y te explica dónde puedes encontrar insumos para esto. Aquí al lado siempre vamos a poner los links multimedia que te van a ayudar, que le vas a dar doble clic y te vas al Classroom, y en el Classroom al Drive, donde van a estar los insumos necesarios, videos, multimedias, etc. Una vez que leas la guía práctica, necesitamos que nos envíes una explicación de lo que has entendido sobre esto, porque esto nos ayuda a retroalimentar para preparar la próxima clase, ya que si no está algo claro con esta guía práctica, se va a reforzar con eso. Entonces, te mandamos la guía, nos das la retroalimentación, y también te vamos a mandar una clase grabada en video, que puede ser también un insumo teórico, un artículo, un libro, un PowerPoint, puede ser una videoconferencia o una reunión interactiva, puede ser la mezcla de las 3 o 4, puede una u otra. Necesitamos que veas esto antes y posteriormente esto se tiene que controlar para ver que has hecho esto. Entonces, generalmente en el Forms con algún test rápido vamos a poner preguntas sobre la lectura del saber conocer, el artículo, el libro, etcétera, o también de visualización de la clase grabada u otro. Adicionalmente, después de que hagas esto, necesitas responder estas preguntas que tienen que ver con el refuerzo de lo que estamos queriendo conseguir, que es la competencia de descripción macroscópica. Te puedo mandar preguntas, o te puedo mandar a hacer esquemas o trabajos de investigación o combinaciones de estas, o si la competencia no requiere de ninguna de estas, tal vez nada. Pero eso en cada competencia te voy a mandar con el documento de Word.
Y el control final es la revisión de la descripción macroscópica de pieza quirúrgica o de autopsia, llegando a una hipótesis diagnóstica, concluyendo con la correlación clínico-patológica, o sea, el razonamiento clínico inverso. ¿Esto qué quiere decir? Que te vamos a dar una pieza de autopsia o quirúrgica, esperemos que para eso ya la pandemia haya terminado con una vacuna, porque lo ideal es ver esto en la sala de autopsia. Si no, ya se han tomado las previsiones necesarias del caso, donde tengo fotos en 3D de autopsias y demás. Yo sé que no es lo ideal, pero finalmente, ¿cómo sabes si pasas o no la competencia de descripción macroscópica? Es que te doy un tejido, una imagen, un órgano, y tú me tienes que decir si hay lesión, si es reactiva, si es neoplásica, si es benigna, si es maligna, cuál de las lesiones reactivas, cuál de las lesiones neoplásicas, y además me tienes que contar como una historia clínica empezando desde el diagnóstico hacia el motivo de consulta, o sea, hacia al revés. No sé si hay alguna duda, pregunta al respecto de esto. Nada, entonces, Andrés, no sé si ya les dijo que necesitan estudiar o leer para la siguiente. Sí, tienen que leer el tema 3 y en sí, chicos, agradecerles por haberse presentado, porque sabemos que hoy día es día feriado, pero para no perder el avance, agradecerles porque hayamos podido dar esta clase. Y si no hay ninguna pregunta más, yo creo que con eso podríamos terminar. Ok, entonces nos vemos la siguiente clase, chicos. Hasta luego, doctor. Hasta luego, muchachos. Chao, chao, nos vemos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego.